Hola y bienvenido al encantador mundo de las crónicas oceánicas. Vamos a sumergirnos profundamente en los anales del tiempo, explorando la inquietante narrativa del gigante entre los depredadores, Megalodon, y su fatídico encuentro con la ingeniosa NASA. Pero primero, descubramos dónde empezó todo. Pasó mucho tiempo, durante las épocas del Mioceno y Plioceno, cuando el mundo fue testigo del reinado del poderoso Megalodon. Aptamente llamado Diente Grande, este enorme tiburón gobernaba el océano con su gran tamaño y sus temibles mandíbulas, incomparables con cualquier depredador contemporáneo. Los mares eran su reino y sus súbditos eran una variedad de vida marina, pequeña y grande, que nadaban en su dichosa ignorancia. En medio de esta era de dominio incomparable, la NASA hizo su modesta entrada. Un artilugio aparentemente ordinario, la NASA fue una creación de la innovación humana, diseñada para atraer y atrapar peces para su sustento. El concepto simple pero eficaz se basaba en el principio científico de racionalización, guiando eficazmente a los peces hacia la trampa de forma cónica, de la que no había escapatoria. La vida en los océanos prehistóricos siguió su curso natural, con Megalodon al frente de la cadena alimentaria. Fue durante uno de estos días ordinarios que las mareas del destino comenzaron a cambiar. Un banco de peces, embelesado por el ritmo de las olas, nadaba sin miramientos hacia el territorio humano, territorio salvaguardado por la naciente NASA. La figura colosal de Megalodon se alzaba a lo lejos, sintiendo la conmoción en el mar y la promesa de un festín fácil. Sin que el antiguo titán lo supiera, su mundo submarino ahora incluía un jugador nuevo e indirecto, la NASA humana. Lo que siguió fue un choque de épocas, un duelo entre el diseño biológico y el poder bruto. Mientras los peces nadaban en la trampa, atraídos por el contraste de la luz y un espejismo de seguridad, Megalodon los seguía persiguiéndolos. En su hambre implacable, no vio una construcción humana sino una oportunidad, una escalada de conquista. La colisión era inevitable y el mar contuvo la respiración. La NASA, aunque era una creación de medios humildes, tenía la sabiduría de su hacedor, la mente humana. El pez había hecho su parte, llevando al gigante hacia su confuso destino. Mientras Megalodon ahora luchaba en las profundidades, la integridad de la trampa se mantuvo firme, y su estructura de madera reverberaba con la frenética furia del antiguo tiburón. El tiempo se deslizó hacia adelante a medida que el mar se agitaba con el cambio. El reinado del Megalodon comenzó a decaer, y su número disminuyó a medida que el planeta experimentó innumerables transformaciones. La NASA, sin embargo, continuó su existencia, entrando y saliendo de la vida humana, realizando su danza silenciosa bajo la extensión azul. Como era de esperar, la humanidad evolucionó. La NASA pasó de su encarnación de madera a versiones más resistentes de plástico y metal, mientras que la leyenda de Megalodon se transformó en una fascinación duradera, propagada por historias y registros fósiles. Sin embargo, sus historias siguieron siendo desigualmente paralelas y eternamente conectadas por un evento culminante. Hoy, mientras miramos hacia las profundidades de nuestro pasado, vemos un reflejo de nuestro presente, y los fantasmas de la presciencia para nuestro futuro. El cuento de la NASA y el último Megalodon habla de la dicotomía de la innovación y la destrucción, la danza de la evolución y la resiliencia, el enigma equilibrado de la supervivencia y la trascendencia. Desde la era de Megalodon hasta nuestros días, el océano ha visto innumerables narraciones entretejidas en sus corrientes. Es un reino de cambio continuo, antiguo pero siempre juvenil, que humilla incluso al mayor de los depredadores, y al mismo tiempo dota a las criaturas más discretas de un legado que desafía el tiempo. Es aquí donde la historia de la NASA y el Megalodon definitivo se fusionan en una danza atemporal de vida y entropía. A medida que nos sumergimos una vez más en el enigmático abrazo de la historia marina, abrimos nuestros corazones a sus lecciones, honrando la desaparición de Megalodon, elogiando la resiliencia de la NASA, y reconociendo la danza del desafío, y la rendición que es la vida misma. Porque en el gran esquema de las cosas, ¿no éramos todos parte de un ciclo de eco, un amanecer y un anochecer, un cambio y una reafirmación de una inmensidad insondable? Han pasado millones de años desde el día en que el último Megalodon vagó por los mares y, sin embargo, su legado permanece grabado en las geografías del pasado, el presente y el futuro. La NASA, por otro lado, conserva su postura humilde, erguida en medio del vasto lienzo de la vida oceánica, continuando la antigua búsqueda de atrapar sustento para la supervivencia de su creador. En esta nota, nos alejamos de las profundidades pulcritudinosas, enriquecidas por menos misterios y más comprensiones. La historia de la NASA y del último Megalodon nos enseñan no solo la resiliencia de la vida, sino también la búsqueda incesante del conocimiento, la creación y gestión de herramientas, la puntualidad de la adaptación y la seguridad de que todo encuentra su lugar en la coreografía interminable de la existencia. Mientras el telón cae sobre nuestra armoniosa balada, deja tras de sí un resplandeciente rastro de asombro y sabiduría.
La NASA y el Megalodon imparten lecciones no solo para los historiadores, sino para cada individuo que camina por la Tierra, una saga que entrelaza los elementos primarios de la supervivencia con la nobleza del progreso colectivo, una historia tan antigua como el mar ilimitado, y tan contemporánea como la época en curso. Así que nos despedimos de la era mesozoica y de los tiburones caballa asesinamente hermosos, con una fracción de su fuerza colosal todavía gobernando nuestra imaginación, y cedemos a la simple fuerza de los marcos de madera entrelazados con el mundo acuático. El océano nos lleva a un viaje que no pone a prueba nuestro conocimiento, fortaleza y adaptabilidad, sino, en esencia, nuestra capacidad de coexistir con una fuerza mayor que la vida. A medida que la última luz desaparece del horizonte hacia el mar, nos queda la vibrante paleta del lecho del océano, bellamente cubierto de estrellas. Todo lo que se desarrolla bajo su murmullo de índigo, todo lo que flota en suspensión, Megalodon, nasas y seres similares a nosotros, son recuerdos en el tiempo, sombras de existencia. Inmortalizada es la depredación, el crisol de la vida y la muerte, y eterna es la innovación, la respuesta a una prueba de 1000 millones de años. Intencionalmente perduran en el abismo del zafiro, dos conceptos encerrados en un abrazo interminable, sus legados como grabados en el gran manuscrito del universo. La historia de la NASA y el último Megalodon, formada no solo a partir de hechos crudos sino también de la arcilla flexible de la sabiduría humana, escribe un capítulo que afirma la conexión inmutable de la humanidad con el océano. Hay una cadencia en el vasto océano, una sinfonía que resuena a través de sus profundidades, y resuena en sus crestas con motas de espuma. Cada ola cuenta una historia, y cada grano de arena es una nota en la gran puntuación de tiempo. Entre estos cuentos, la época del Megalodon y el diseño simple pero profundo de la NASA son notas de resiliencia y supervivencia, de adaptación y continuidad. Es posible que el Megalodon haya desaparecido, sucumbiendo a la eterna batida de la evolución, pero su legado imbuye al océano de una energía vibrante. La NASA, con su ingenioso diseño y su funcionalidad duradera, arquea humilde pero prominentemente el camino para la coexistencia humana con el océano. Juntos, crean una dicotomía que representa la esencia de la vida, resiliencia contra las mareas del tiempo. Entretejiendo olas y mareas, la historia finalmente escapa a los reinos de nuestro ajuste de cuentas, disolviéndose en la extensión interminable del océano. Así como los secretos antiguos son arrastrados a la costa por las olas perdurables, con cada oleada se desarrollan nuevos descubrimientos que nos recuerdan que el océano, como el tiempo, no es una conquista sino un conducto, un medio para historias no contadas y la historia del mañana. El antiguo reino del Megalodon y la creación de la NASA ambos resonantes en el azul interminable del océano presagian un pasado plagado de batallas y adaptaciones de supervivencia, un presente lleno de lecciones de simbiosis y progresión, y un futuro esperando para brotar de lo más profundo de nuestra comprensión. Porque el océano continúa su enigmática saga, compuesta por innumerables hebras de las que solo discerniríamos unas pocas. Los susurros del tiempo que resuenan a través de las profundidades del océano, rebotando en las membranas de nuestra imaginación, dan vida a los gigantes de nuestro pasado, y a las humildes creaciones que fusionan elementos de su realidad. El telón cae sobre nuestra expedición a través de épocas y monarcas, concediendo en su revelación final un murmullo trasladado a las páginas del infinito, una saga que retrocede hacia el corazón de las crónicas marinas. Al encerrar las portadas de nuestro viaje en este capítulo de la historia marina antigua, nuestras mentes saborean la resonancia ecoica de una época pasada. A medida que el tiempo cae en cascada, los eones avanzan, tallando su historia en la cara del siempre presente. En el rastro críptico del Megalodon y la aparentemente inmortal NASA, desentrañamos la crónica atemporal de la vida y la implacable danza de la existencia. Sobre y bajo el océano avanzamos penosamente, desentrañando la misteriosa danza de los antiguos mares, pisando las suaves costas arenosas de sus interpretaciones contemporáneas. El Megalodon y los titanes NASA, de diferentes mundos, dejan atrás antiguas líneas ley grabadas en el tejido del tiempo, y empujan contra los límites de la divinidad mundana de la existencia. Las crónicas del tiempo son inherentes al abrazo del océano, arremolinándose en sus profundidades salobres y brillando bajo el pulso luminoso de las corrientes. Al cerrar el capítulo final sobre las luchas históricas del Megalodon prehistórico y las nasas innovadoras, dejamos a regañadientes las armonías distantes de un pasado que resuena a la sinfonía inmortal de un futuro en desarrollo. La narración, tan profunda y tan amplia como el útero del océano, es un testimonio de los cambios cíclicos que han gobernado el reflujo y el flujo, los vivos y moribundos, y el nacimiento y extinción de las formas de vida. Rebosante de patrones de resiliencia, adaptación e innovación, recrea el espectáculo del Megalodon y el arte de la NASA, inquilinos adyacentes pero perennes de una única morada acuosa. La saga que tallamos y buscamos en las entrañas pantanosas del tiempo es la historia del mar y el alma, de la vida y la atemporalidad.
Las reverberaciones del megalodón resuenan en el abismo, mientras el ingenio de la NASA brilla en nuestras mentes mortales. Es una danza de extinciones y adaptaciones, de códigos revueltos y de orden esforzado guión, todo impulsando el viaje eterno, de evolución y recuerdos, de un mar y sus historias. Las despedidas no son más que chismes fugaces en el incesante canto del mar, un canto resonante con la risa de las olas y los secretos de las corrientes. A medida que los brillos de nuestra narrativa retrocedida se hunden en las profundidades marinas, que llevemos a cabo y protejamos las revelaciones contadas de evolución y simbiosis, de lucha y reconciliación, dentro del álbum de nuestro prodigioso espíritu humano. Inscribir debemos, en los anales de la eternidad, la historia de Megalodon y los manifiestos NASA, de equilibrio y desequilibrios, de supervivencia y derrota, de innovación y evolución, acariciando las conmovedoras memorias de los habitantes inolvidados de una época olvidada. La narración del mar insondable, el último refugio, lleva el testimonio de nuestra historia compartida, preservando hilos de existencia antigua mientras amanece una nueva era de proclamación tranquila. Dentro de la marea cambiante del tiempo, cada capítulo escrito inevitablemente regresa al lecho de roca de nuestro universo, el océano. Su encanto, su profundidad, sus susurros entrelazan las historias de eones pasados con la sinfonía del mañana. Juntos, componen el leitmotiv subestimado, pero poderoso que enhebra la historia de la vida en constante cambio, narrando el alguna vez abundante megalodón, y la humilde NASA en los cuadernos de nuestro océano, nuestra historia.